There's an explosion of content everywhere, and the way we store, deliver, and consume that content has completely changed. From entertainment to manufacturing to healthcare, we want that information immediately, anywhere we happen to be, on any device we choose. There is also a vast expanding network of connections around the globe, people to machine, and machine to machine. A network infrastructure controlling roads, buildings, factories, energy supplies, and our homes. As the world transforms, we're changing with it. We've expanded our reach beyond just products and into solutions. And we've focused those solutions around specific end markets, markets with growth potential. Our customers need to meet the increasingly complex demands of their networks, a way to handle the explosion of connected devices. So our customers turn to Belden for a pathway to evolve their future networks. Our customers need reliability. They want to know that their network is dependable and won't let them down. And our customers need security. As their networks expand, maintaining security becomes a more complex task. Belden is the only company that provides complete signal transmission solutions. We have the broadest skill set of anyone in the business. We've been in the game for a long time. We have a proven track record, and now we're taking it to a whole other level. We're innovating, delivering solutions our customers need today, and designing for the future. We work together with customers and partners to stay ahead of tomorrow's technologies. Whether it's data, audio, video, whatever you need, whenever you're connecting, controlling, and communicating, you can be certain with Belden. Muy buenos días a todos. Gracias por conectarse a nuestro primer webinar de la nueva normalidad. Bueno, el día de hoy tenemos una charla sobre edificios inteligentes con Jorge de la Fuente. La titulamos doblemente El futuro hoy, porque realmente la tecnología está avanzando a tal grado que lo que se veía hace muy poco tiempo como algo muy lejano, pues rápidamente se han venido agregando aplicaciones, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en iluminación sobre Power Ethernet, ¿no? Aplicaciones que se están desarrollando muy rápidamente, ¿no? Bueno, aquí les estoy mostrando un poquito de información sobre CPB, las marcas que distribuimos ya desde hace casi 30 años en el mercado. Algunas crisis han pasado, no, ninguna como esta, pero siempre hay una primera vez. Y esperamos seguir muchas más. Bueno, otro más. Dentro de nuestro blog traducimos artículos técnicos de Belden. Estamos traduciendo muchos por semana. Ahí los pueden encontrar publicados. Hay artículos muy interesantes. Igual de edificios inteligentes y de otras múltiples cosas. Conceptos nuevos como esto de Digital Lighting, etcétera, ¿no? Y dentro de nuestra página cpdmicro.com/webinars van a poder encontrar el listado de seminarios para las siguientes semanas. Todavía tenemos algunos seminarios web más para pues aprovechar este tiempo de, digamos que, semiactividad, ¿no? Sobre Jorge, les podemos platicar por aquí que es Field Application Engineer para Latinoamérica de Belden, ingeniero mecánico electricista con especialidad en el área electrónica, egresado de la Universidad de Anáhuac Sur, con una maestría en Engineer Management de la misma universidad. Cuenta con más de 25 años de experiencia en infraestructura de sistemas de telecomunicaciones, miembro de VIXI, ICREA, AVIXA, RCDD desde 2003, certificado CCTT por Fluke, es un instructor certificado de HD Base T por la Alianza HD Base T y colabora en los comités para la elaboración de normas y estándares en México, ¿no? A lo largo del seminario, cualquier duda que tengan, pónganla por acá en la parte de abajo viene el chat, ¿no? En la parte derecha de la pantalla, ahí pueden escribirla o me la pueden mandar por WhatsApp al número empresarial CPB 55 52 60 05 98 y pues para que le damos más vueltas a las cosas, ¿no? Los dejo aquí con el ingeniero
con el ingeniero Jorge de la Fuente. Perfecto, gracias. Gracias, Déjame George. compartir la pantalla nada más. Sí, sí. Yo ya ando superado por la tecnología. Espere mientras el presentador carga su pantalla. Se me No, hace que pero le a lo piqué donde mejor, no era. a ver. Incluso en el pasado funcionó también. Sí. A ver, vista de audio de video no, presentación no está subida, pizarra interactiva, uso compartido del escritorio. Debe de ser ahí, ¿no? Es ahí, sí. Es esa opción. Me dice, por favor, espere mientras el presentador carga su pantalla. A ver, a lo mejor yo me metí aquí. Rollo. Déjame, yo me voy a salir y voy a volver a entrar. ¿Eh? Ok. Yo le había dado clic ahí. Listo, ahí debe de estar. En teoría deben de estar viendo mi pantalla, ¿no? ¿No? Abre el navegador, pantalla 2, compartir. ¿Están viendo mi pantalla ahí? Perfecto. Entonces, iniciamos. Un par de detalles técnicos, pero nada que no se pueda solucionar. Como dice Miguel, en esta nueva realidad que vamos a tener que aprender a vivir, los edificios cada día van a ser más complejos y cada día van a ser más complejos por la realidad en la que estamos viviendo. Ahora sí, empezando por el principio, cosas que no me gusta obviar, un brevísimo resumen de quién es Belden. Más de 100 años en el mercado, nuestro corporativo está en San Luis, Missouri, tenemos más de 10,000 empleados a nivel global, cotizamos en la Bolsa de Nueva York, los ingresos del año pasado fueron por más de 2.83 billones de dólares, más de 20 oficinas de ventas, más de 25 plantas de manufactura, entregando señales con la más alta ingeniería de transmisión. ¿A qué se dedica Belden? A transmitir señales. Señales principalmente de datos y todo lo que se pueda convertir en datos. Pero en el mundo de hoy seguimos con necesidades de video que todavía no se han digitalizado y necesidades de audio que todavía no se han digitalizado. Entonces cubrimos esas tres aplicaciones con soluciones de cable, conectividad, equipo de networking y la parte de software. ¿Quiénes somos en América Latina? Más de 25 años de presencia, 3 fábricas en México, una pequeña metalmecánica en Monterrey con 150 empleados, una planta en Baja California, en Tijuana, con 340 empleados, donde se hacen todos los patch cords o todo lo que llamamos preensamblados, un pedazo de cable con uno o varios conectores, y contamos en Nogales, Sonora, con la fábrica de cable más grande de toda América Latina, de todo el mercado. Son 56,000 metros cuadrados techados, donde trabajan permanentemente más de 1,300 empleados, haciendo cables de cobre y fibra, enfocados o principalmente en los cables que se utilizan dentro de un edificio inteligente. Entonces, en resumen, somos más de 1,800 empleados en México. Invertimos
cerca del 6% de los ingresos brutos en investigación y desarrollo. ¿Qué significa esto? Que el año pasado se invirtieron más de 200 millones de dólares en desarrollar nuevos cables, en desarrollar nuevos conectores, en desarrollar productos que el mercado necesite. En la parte de los estándares, estamos también activamente participando en la parte de TIA, en la parte de la IEEE, en estándares internacionales o en estándares europeos como la IEC, como ISO, que está de este lado, estándares canadienses, estándares mexicanos. Y tenemos gente permanentemente en estos comités haciendo que, llevando propuestas que el mercado necesita o que el mercado nos pide. Propuestas de Belden que han llegado a ser parte del estándar. Perdón, en las últimas revisiones, lo que serían conexiones directas o MPTL, donde podemos terminar el cable horizontal directamente en un plug y llevarlo dentro del dispositivo. Tiene un par de restricciones ahí, pero llegó a ser parte del estándar. Cordones de parcheo de diámetro reducido, calibre 28. Clasificaciones LP por parte de UL, donde nos dice esta clasificación cuál es la cantidad de energía que puede llevar un cable UTP, un cable FTP, un cable de par trenzado, cuántos amperes puede soportar cada uno de los hilos. Soluciones como PoE nivel 4. La propuesta de Belden eran 100 watts. Todos nuestros desarrollos están pensados para 100 watts, aunque en el estándar quedaron 90 watts. No podemos ganar todas las batallas dentro de los estándares, que son batallas complicadas. Incluso, como veíamos la vez pasada, llevando redes pasivas ópticas hacia la parte de hospitalidad, hacia la parte de hoteles, centros de convenciones, estadios, centros comerciales. Entonces, ahora sí, entrando en materia, lo que les comentaba, en nuestra nueva realidad, o cuando regresemos a lo que va a ser la nueva realidad, vamos a necesitar que nuestros edificios tengan una infraestructura muy robusta. Y que tengan una infraestructura muy robusta porque, aunque mantengamos la sana distancia, vamos a necesitar como edificio un número mayor de servicios, incluso de los que estábamos viendo a principio de año. Más allá de la automatización de un edificio, vamos a necesitar que los edificios también se adapten a esta nueva era. Entonces, ¿qué necesita un mal llamado edificio inteligente? Y digo mal llamado porque, desgraciadamente, en inglés, la palabra intelligence es diferente a smart. Y las dos palabras al español se traducen como inteligente. Entonces, un edificio no puede ser intelligent o no puede ser inteligente porque eso es algo que se mide con una serie de pruebas. Y es cuando escuchamos que Einstein tenía un IQ de más de 200, que hay gente, perdón, muy capaz, que tiene niveles de IQ muy altos. Entonces, eso no lo puede adquirir un edificio. No le podemos hacer una prueba a un edificio para saber qué tan inteligente es. Pero un edificio sí puede ser smart, donde smart, a lo que se refiere en inglés, es algo que adquieres con la experiencia. Entonces, los edificios sí pueden adquirir experiencia. ¿Cómo? A través de todos los sistemas, a través del Big Data, a través de analíticos. Eso es la experiencia que va adquiriendo un edificio para cada día ser más eficiente y lograr que la gente dentro de ese edificio esté más a gusto y por lo tanto sea más productiva. O si es un centro comercial, un centro de espectáculos, la gente pueda vivir una experiencia más agradable que si no fuera un edificio smart o mal llamado inteligente. Un par de datos, vamos para que ubiquemos cuántos dispositivos se están conectando en IoT, que está llegando ya al mundo de los edificios comerciales. El día de hoy existen cerca de 4 dispositivos por cada humano en el planeta. Si no todas las personas dentro del planeta tienen acceso a Internet, es muy probable que todos los que estemos en esta llamada tengamos más de 4 dispositivos conectados a la red en forma permanente. Hablando de todos los wearables,
todo lo que son relojes inteligentes, todo lo que son sensores para hacer ejercicio, hablando de teléfonos también mal llamados inteligentes. Entonces, seguramente cada uno de nosotros tiene más de 4 dispositivos personales conectados permanentemente a la red. Y en estas épocas se han incrementado, ¿no? Se conectan 127 nuevos dispositivos cada segundo a la red. Y esto, o toda esta carga de conexiones, la tienen que soportar normalmente los edificios, donde estaríamos la mayor parte del tiempo. Hoy en día nuestras casas necesitan soportar esa conexión de dispositivos. ¿Qué ventaja tiene? ¿Cuál es el beneficio de tener un edificio inteligente para el dueño del edificio? Donde normalmente la mentalidad de los dueños de los edificios es: yo necesito un lugar o quiero un lugar donde pueda maximizar el área que pueda comercializar. Entonces, si yo, aparte de eso, lo hago inteligente, se han hecho varios estudios, sobre todo grandes compañías inmobiliarias a nivel global, donde se ve que un edificio, al ser inteligente, aumenta en promedio 11-12% su valor. Es decir, van desde lo mínimo que podemos hacer, que es ponerle Wi-Fi a un edificio, incrementa ya su valor en un 5%. Si llegamos al máximo de automatización, llegamos al máximo de inteligencia, podríamos aumentar su valor hasta en un 35%. Ahora, ¿qué tenemos o qué podemos hacer dentro de un edificio para volverlo inteligente? ¿Cuáles son los subsistemas en los que podemos influir? Podemos influir en la parte de aire acondicionado, que todos sabemos que es uno de los gastos de operación más altos dentro de un edificio. Podemos influir en la parte de administración de la energía. Como mencionaba Miguel hace rato, podemos influir en la parte de iluminación, en la parte de CCTV, en la parte de control de acceso, que en estos nuevos edificios que regresemos lo vamos a empezar a vivir, o los que hayan tenido la oportunidad o la necesidad de salir en estos días a algún edificio comercial, ya lo estamos viviendo en la forma análoga, por decirlo de alguna forma, donde te exigen que lleves un cubrebocas, donde te exigen o te toman la temperatura al entrar, te exigen una cierta distancia entre las personas. Esto lo podría hacer el propio edificio. Lo podría hacer con cámaras térmicas, junto con las cámaras de seguridad, o que esa cámara de seguridad tuviera la capacidad de hacer un análisis térmico. Entonces ya sabrías de toda la gente que entra o toda la gente que esté en un lugar, cuál es su temperatura. Podría, si las cámaras hoy en día son capaces de hacer reconocimiento facial, podría saber si tienes o no tienes un cubrebocas, o si tienes una mascarilla completa. Entonces el mismo edificio debería de ser capaz de hacer todas esas funciones. Y son las oportunidades que vamos a tener en los próximos meses. El ayudarle a los dueños del edificio a cumplir con todas estas funciones y hacerlo menos dependiente de las personas, que finalmente somos susceptibles a cometer errores, ¿no? La parte de incendio, la parte de detección y supresión, también podemos influir en ese subsistema. La parte de señalización digital, la parte de circuito cerrado de televisión, la propia administración del edificio, los sistemas de BMS que nos ayudan a controlar los otros elementos que tenemos dentro del edificio, en la parte de energía, que puede ser la parte hidráulica, la parte neumática, o en otros países, no en los nuestros, donde se distribuye la parte de calefacción, que básicamente es distribución de tuberías de vapor que llegan hacia adentro de los edificios, sobre todo en el hemisferio norte, ¿no? Podemos influir también en la parte de voceo, en la parte de música de fondo, que es importante, depende del tipo de edificio en el que estemos. Obviamente es más importante en un aeropuerto la parte de voceo que la parte de audio ambiental o de música de fondo. En un museo a lo mejor es más importante la música de fondo que la parte de voceo, pero los dos deben de estar ahí, los dos son importantes. La parte de estacionamientos, que cada día los vemos más automatizados. La parte de las más obvias,
que son lo que tendríamos en naranja, que es la parte de videoconferencia, la parte de telefonía IP, la parte de televisión o video sobre IP y el cableado estructurado. Entonces son 15 subsistemas dentro de un edificio donde podemos influir o donde podemos mejorar la situación de ese edificio para volverlo inteligente. Ahora, ¿por qué la gente confía, por qué los clientes que hemos tenido confían en Belden para hacer esta consolidación, esta visión holística de toda la infraestructura de un edificio? Primero, por la convergencia. Al tener menos gente involucrada o menos equipos de trabajo involucrados en estos 15 subsistemas, entre más convergencia podamos tener entre ellos, que compartan la misma infraestructura o que la administración de esa infraestructura sea por la misma gente, es mucho más eficiente. Por la confiabilidad que tenemos en la parte de los productos, por la parte de eficiencia energética y más allá por la parte ambiental. Las soluciones de Belden, seguramente han oído de la certificación LEED para los edificios. En las grandes ciudades es muy común que presuman entre dueños del edificio y sube también el valor de la venta o de la renta de estos edificios. Sí son amigables con el medio ambiente. Entonces, una de las certificaciones es LEED y nuestros productos contribuyen a la certificación LEED. Por la parte de analíticos, lo que les mencionaba de la experiencia que podemos ir acumulando del edificio, o si soy un gran consorcio de real estate, de inmobiliaria, soy inmobiliaria muy grande y administro muchos edificios, pudiera compartir la experiencia entre estos edificios. Y finalmente, vivimos en una economía donde la productividad es importante y estas soluciones o el tener un edificio inteligente aumenta la productividad de las personas que están allá adentro. Entonces, ahora yéndonos de una por una a las soluciones. Tenemos la parte de energía. En la parte de energía o administración de energía, como les mencionaba, el aire acondicionado es uno de los gastos de operación más altos. Es relativamente difícil cambiar la temperatura de un edificio por los grandes volúmenes de aire que tenemos. Entonces, el cambiar bruscamente esta temperatura es muy costoso. Entonces, podemos ayudar en esa parte, en la parte de ventilación, en la parte de calefacción, depende en qué latitud estemos. En la parte de administración de la energía, todos los sistemas PMS, el saber a qué hora nos conviene consumir más energía para nuestro edificio, si la podemos almacenar esa energía de alguna forma. Y ahorita, recordando un poco y uniéndolo con los sistemas de aire acondicionado, había hace unos años unos sistemas de aire acondicionado por generación de hielo y eran energéticamente más eficientes porque durante las horas de no ocupación del edificio yo utilizaba el aire acondicionado para generar hielo y con ese hielo cubría los picos de demanda de aire frío que tenía. Entonces hay muchas formas de unir los dos sistemas, ¿no? La parte de iluminación, que también va muy relacionada con costos. Cada día estamos viendo que la iluminación LED está dominando este mercado y si ya tenemos una iluminación LED, automatizar esta iluminación ya es muy fácil, porque ya funcionan con 12 o 24 o 48 volts los LEDs, que es la cantidad de energía que podemos enviar a través de PoE. Entonces ya empieza a ser la unión de todos estos sistemas, empieza a cobrar sentido. La parte de seguridad, que es una de las más importantes dentro de un edificio, el sistema de alarma, que debe ser el último sistema que deje de funcionar, el sistema de señalización, cuando hay un percance, cuando tenemos algún incendio, algún temblor, alguna inundación, es el último sistema que debe de dejar de funcionar dentro de los 15 sistemas que veíamos hace rato. El control de acceso, antes lo veíamos más por seguridad física de las personas, el robo de información, el robo de pertenencias del edificio. Hoy lo vamos a empezar a ver con la parte de seguridad de las personas, qué tan sanas o qué tan saludables son las personas que están allá adentro y si el edificio contribuye
a que las personas continúen sanas allá adentro. Que alguien que tenga alguna infección o que sea portador de algún virus no entre a nuestros edificios. Y los sistemas de CCTV que se están haciendo más sofisticados, como platicábamos hace rato. La parte de señalización que está saliendo de los edificios, es decir, estamos acostumbrados a tener sistemas de señalización en un centro comercial que tiene el directorio, me dice dónde están las tiendas, dónde estoy yo físicamente, me va guiando a la tienda que quiero o al producto que quiero, o en un edificio de oficinas, el reservar cada una de las salas, y afuera de las salas tenemos un pequeño monitor con PoE de 10 pulgadas, 14 pulgadas, donde viene toda la agenda de esa sala de reuniones, o en hoteles, las salas de conferencias, o en casos de desastre, estos mismos sistemas me ayudan o son un refuerzo del sistema de alarma, donde me dicen hacia dónde dirigirme y hacia dónde no dirigirme. Pero como les comentaba, esto ya está saliendo de los edificios. Como dicen los arquitectos, la envolvente del edificio ya también puede desplegar información. Lo veíamos hace un par de años en la Copa Mundial, estadios que cambiaban de color, pero hoy en día estos edificios son capaces de desplegar información comercial, de desplegar video, de cambiar lo que las personas están viendo, que se vuelve muy útil si en algún momento juntamos nuestros edificios hacia una ciudad digital, porque se puede volver el sistema de señalización de la ciudad. Entonces, en casos de desastres, terremotos, inundaciones, pueden utilizarse o se deberían de poder utilizar estos sistemas para ser comunicados a la población. Entonces, está siendo también más sofisticada esta parte. La parte de operación, la distribución de televisión dentro de los edificios, el BMS que tenemos dentro de cada uno de los edificios para administrar las otras energías o los otros utilities, como llaman elegantemente los americanos. La música de fondo, que es importante en diferentes ambientes, como les comentaba, en un museo o en un restaurante o incluso en un call center, utilizar el sistema de música de fondo para transmitir ruido blanco, que es una frecuencia o una serie de frecuencias especiales de audio, donde minimizamos el crosstalk entre personas o la comunicación cruzada entre personas. Entonces, cuando yo hablo en un call center y estas personas están separadas 20 centímetros, 30 centímetros, yo evito escuchar la conversación de la persona de al lado. Entonces, se vuelven también sistemas para incrementar la eficiencia, ¿no? El sistema de voceo, como les mencionaba, los más obvios en un aeropuerto, pero también es importante en casos de que tenga que hacer algún comunicado en un evento masivo o dentro de algún edificio. Entonces es importante tener un sistema de voceo que realmente funcione. La parte de estacionamientos, que cada día lo vivimos más, cada día son más automatizados, que al rato les platico de ellos. Y la parte obvia. Tenemos la parte de videoconferencia. Cada día, y gracias a esta pandemia, estamos rompiendo muchos paradigmas. A la gente, así como no le gustaba en algún momento a la gente escuchar su propia voz en un sistema de sonido, a la gente no le gustaba verse en una pantalla de video. Entonces, todo ese paradigma se está rompiendo a pasos agigantados en estos últimos 2, 3 meses. Entonces, la gente ya está acostumbrándose más a fuerza que por gusto a ser transmitida en forma video. Entonces, se están dando cuenta de los beneficios que tiene el ser o el utilizar el video y no nada más el audio para tener una conferencia con alguien en forma remota. Entonces, la comunicación no verbal puede ser transmitida y nos estamos dando cuenta de eso. La parte de accesos inalámbricos, no todos los edificios pueden ser completamente inalámbricos o no todos pueden ser completamente cableados. O incluso no pueden ser todos con fibra o no pueden ser todos con cobre. Debe de existir un balance entre estas tres tecnologías. Entonces, debemos de tener suficiente
cobertura inalámbrica para quien necesita movilidad, dentro del edificio. Necesitamos tener accesos cableados donde necesitemos accesos que sean más seguros, donde necesitemos accesos que tengan mayor velocidad. Y también estamos la parte de fibra óptica. Hay muchos elementos con fibra óptica, ¿no? La parte de televisión sobre IP, que nos está ayudando a juntar la parte de CATV o CCTV incluso sobre Ethernet. Entonces, sistemas que encapsulan la información, pero para que eso funcione en forma eficiente necesitamos que nuestro edificio tenga el suficiente ancho de banda o que sea capaz de transmitir todo ese ancho de banda. Entonces, ahora yéndonos, ahora sí, sistema por sistema, en donde podemos aportar algo con la parte de Belden. En la parte de aire acondicionado, los aires o los sistemas de aire acondicionado cada día están migrando más hacia la parte de IP. Cada día tienen más interfaces tipo Ethernet. Entonces necesitamos un cableado que nos ayude no nada más a controlar los variadores de flujo, los variadores de la cantidad de aire que tenemos ahí. También necesitamos una infraestructura que sea capaz de soportar la parte de los termostatos. Hoy en día tenemos soluciones y en tiendas de tecnología seguramente los han visto. La parte de termostatos que funcionan en forma inalámbrica. Entonces yo lo pongo sobrepuesto en la pared y funciona con un par de baterías. Esa es una muy buena solución si yo estoy en un ambiente doméstico. Únicamente para controlar el aire acondicionado de un par de cuartos. Y cuando se acaben esas baterías, pues es muy fácil cambiar 6 baterías dentro de una casa. Esos sistemas se vuelven muy ineficientes cuando yo los trato de hacer en forma masiva. En un edificio donde yo tengo 1000 sensores de temperatura o 1000 termostatos, voy a necesitar que una persona esté todos los días cambiando baterías. Y el costo se incrementa muchísimo. Entonces necesito que mi edificio sea capaz de conectar esos termostatos a mi red Ethernet. Aparte de los beneficios de controlarlos en forma remota, para proveerles la energía. Entonces, aquí empezamos con diferencias de las categorías de cable que voy a tener dentro de un edificio. Igual y el volumen de datos que transmita ese termostato va a ser muy bajo, pero necesito que el cable sea capaz de transmitir la suficiente energía para ese termostato y que funcione en forma eficiente. Entonces, ya va a dejar de ser nada más una decisión de volumen de datos en la parte de cobre, también va a ser una decisión basada en la cantidad de energía que puedo transmitir. En la parte de administración de energía, cómo están la parte mecánica de los ventiladores, de los disipadores de calor, toda la parte de administración y monitoreo de la demanda de energía. ¿Qué estoy haciendo para almacenar energías alternativas? ¿Qué estoy haciendo para utilizar energías alternativas dentro de mi edificio o conectarme a la red eléctrica tradicional? Pues también tenemos soluciones para ese control. La parte de iluminación que ya les platicaba, la parte exterior de los edificios que se está convirtiendo en un mega display, o la parte interna de los edificios donde existe la tendencia de cambiar todo hacia LED y que esos LEDs puedan ser administrados a través de Ethernet, que incluye no nada más la parte de iluminación, incluye también la serie de sensores que me digan cuánta iluminación hay en cada una de las áreas de mi edificio. Entonces, en este ejemplo, y medio se alcanza a ver, no necesito la misma iluminación cerca de las paredes que cerca de las ventanas. Entonces, yo podría disminuir la intensidad de mi iluminación conforme me voy acercando hacia las ventanas. O si es un día nublado, a lo mejor es una iluminación que es constante en todo el piso. Entonces yo puedo empezar a jugar con colores de la iluminación, con la intensidad de la iluminación y empezar a adquirir experiencia dependiendo de la época del año, dependiendo de los niveles de ocupación del edificio,
cuánto intensidad necesita esta iluminación o cuándo necesito cambiar el color de la iluminación para mejorar el ambiente o para mejorar el estado de ánimo de las personas que están allá adentro. El sistema de alarma o los sistemas de alarma son los últimos sistemas, así como el llamado de enfermeras en los hospitales, que están queriendo migrar hacia Ethernet. ¿Por qué? Porque Ethernet está diseñado para fallar. Las fallas en Ethernet se conocen como retransmisiones. Entonces no quieren, o la gente de las alarmas o de los sistemas contra incendio, no quieren depender de un protocolo que esté diseñado para tener alguna falla. Si hay un sistema que no debería de tener fallas es este, porque de él van a depender las vidas humanas. Entonces, se han hecho varias pruebas y ya están empezando a migrar a la parte de Ethernet, donde se encapsula su protocolo propietario dentro de Ethernet. A través de ciertas redundancias, se sube la confiabilidad de esos paquetes. Entonces, la parte que va de los paneles de control hacia los estrobos o hacia los sensores o detectores de humo, esa parte sigue siendo hoy en día un cableado propietario. O sea, son pocos los sistemas que ya están migrando esa parte hacia Ethernet. Pero la parte de atrás del panel de control es un cableado tradicional, es un cableado estructurado, donde yo ya puedo manipular, obtener información, sobre todo porque estos paneles de control tienen la opción de trabajar independientemente. Si yo pierdo toda la parte del switch, del servidor de la historia, el panel es capaz de tomar decisiones propias en forma instantánea. La parte de control de acceso, igual, del panel de control hacia atrás, es un cableado tradicional. Del panel de control hacia adelante, sobre todo porque no todos son protocolos de comunicación. O hay protocolos muy básicos que es un 0 o un 1, es prendido o apagado, como puede ser el imán, el contacto de la puerta. O sea, no necesito mayor volumen de información que ceros y unos ahí, es o abro la puerta, más bien o libero la puerta o bloqueo la puerta. Entonces, esa parte del panel de control hacia el lector de tarjetas, hacia el botón de salida o el botón de pánico, hacia el electroimán, eso sigue siendo cables propietarios o más que propietarios, son cables que no son UTPs. Siguen siendo cables de multipares, de diferentes calibres, dependiendo qué tan lejos esté el panel de control. En la parte de CCTV, cada día vemos cámaras más sofisticadas. Hoy en día son, como vemos en el ejemplo aquí, pueden identificar la placa o la licencia de un automóvil, cuántas personas van dentro de ese automóvil, pero vamos a empezar a ver cada día más en estos próximos meses que sean capaces de tomar temperatura, de hacer reconocimiento facial para saber si tienes las condiciones de salud para poder accesar o no accesar ese edificio o si hay un grupo de riesgo en el estacionamiento. Entonces, cada día van a ser más sofisticados y cada día vamos a necesitar un mayor ancho de banda y mayor energía en los sistemas de CCTV. La parte de señalización, bueno, yo se los había comentado. Dentro de los edificios, más que en la parte exterior, transmisiones en 4K ya son normales. Tener dispositivos que puedan desplegar información con una resolución de 4K. Las Olimpiadas, las próximas Olimpiadas en Japón, que no sé, no escuché cuándo, si ya definieron fecha o sigue pendiente, van a ser grabadas en 8K. La transmisión va a seguir siendo en 4K, pero los archivos ya van a estar en 8K. Entonces las retransmisiones ya las podremos ver en 8K. Y tiene muchas ventajas el hacer grabaciones en 8K más allá de la resolución. Entonces, otra vez el incremento de ancho de banda se está incrementando y el poder llevar energía hacia todos los displays, hacia todas las televisiones, en forma de PoE. Con 100 watts yo puedo alimentar una televisión de 50 pulgadas. Entonces ya es un buen display,
para tener en forma comercial dentro de algún edificio, ¿no? Y es muy buen tamaño. La parte de CATV, seguimos teniendo transmisiones de video por coaxiales, sobre todo en sistemas legacy o sistemas anteriores que todavía existen dentro de algunos edificios, donde tienes una fuente de energía, que puede ser una antena de Sky, tienes un splitter o un separador de la señal y finalmente llega a tus dispositivos de display. Entonces, esto el día de hoy en los edificios sigue existiendo, o los mismos sistemas con la parte de IP, sobre todo en ambientes comerciales donde son intensivos en la parte de video, el poder llegar a un display, no a una televisión, con un puerto Ethernet. Y yo ya le puedo administrar la energía, la parte de video, e incluso manipular lo que se está transmitiendo en esos videos, ¿no? O en esos displays. La parte del BMS, como mencionábamos hace rato, donde yo puedo administrar las otras energías, los otros utilities, que en nuestros países puede ser la parte hidráulica, que es la más básica, la parte de conexión o desconexión de la red eléctrica, la parte neumática o la parte de calefacción. La parte de música de fondo, que ya les expliqué, que va a variar si es música de fondo en un edificio comercial o dependiendo del tipo de edificio comercial que tengamos, o si es un espacio abierto. Tienen diferentes características. La parte de voceo, que es importante que sea claro. De nada sirve un sistema de voceo donde no se entienda lo que están tratando de transmitir. Eso y no haber instalado nada es lo mismo. Entonces debe de tener sus características. Y entonces hay diferentes soluciones, hay diferentes cables, dependiendo el tipo de speaker o el tipo de bocina que tengamos. Hay diferentes cables que no son los mismos para la parte de microfonía. Hay diferentes cables que ya podría ser una red tradicional para almacenar todo el contenido en forma digital o para hacer la distribución de música, ¿no? Los estacionamientos, como hemos comentado ya varias veces, cada día se están haciendo más automatizados, más inteligentes, donde yo ya no pierdo tanto tiempo buscando un lugar de estacionamiento. Sistemas de señalización, focos verdes y rojos, que me dicen si el lugar está disponible o está ocupado, o focos azules, que me dicen que son lugares para personas con capacidades diferentes. Sistemas donde, si yo soy un cliente recurrente, podría ser que identifique la licencia o la placa de mi automóvil y me da acceso a la entrada y me da acceso a la salida y se podría cargar en una tarjeta automática. Sistemas de tag, donde yo ya no necesito un boleto que normalmente pierdo, un sistema de tag adherido al automóvil, entonces ya me da acceso a la entrada, a la salida y toda la parte de cobro son automáticos. Entonces en la parte de estacionamientos estamos viendo mucha automatización. La parte obvia, como lo estamos utilizando ahorita, la parte de videoconferencia, la parte de telefonía IP, la parte de IPTV, que también son transmisión de video, que también pudiera ser un acceso alámbrico o inalámbrico. También poder tener displays dependiendo del edificio comercial que tengamos, donde si cambiamos constantemente el layout de ese lugar, un centro de conciertos, una arena de espectáculos, pues podríamos tener monitores incluso inalámbricos, ¿no? Donde, depende del evento, los podríamos ubicar en lugares diferentes. La red inalámbrica, obviamente para darnos conectividad a esos 127 dispositivos que se conectan cada segundo a la red. La gran mayoría, si no es que todos, se conectan a la red en forma inalámbrica. Pero también es importante lo que tengamos atrás de las antenas o atrás de los access points. Si tenemos un access point AX que puedes transmitir teóricamente hasta 10 gigas de la antena al dispositivo y atrás le pones un cable categoría 5E, lo que estás haciendo es viéndole la cara al usuario. El usuario va a ver en su dispositivo una conexión de, siendo muy realistas, de 4 gigas, 5 gigas, pero
todo lo que accese va a estar lento. Y es culpa a lo mejor nada más de una infraestructura, de un cable a categoría 5E conectado aquí atrás. Entonces ahora entrando en la parte ya más de producto. En todas esas soluciones podemos aportar algo. Ahora, ¿qué productos tenemos para un edificio inteligente? La parte de racks y gabinetes no deja de ser importante que nuestros equipos estén protegidos físicamente contra intrusiones. Entonces, si el cuarto está protegido, puede ser una serie de racks abiertos. Si el cuarto no tiene la seguridad necesaria, puede ser gabinetes cerrados. La parte de cable y conectividad en fibra, la parte de cable y conectividad en cobre, soluciones más enfocadas a centros de datos, donde ya vienen preconfiguradas o preinstaladas varias soluciones. Y lo que mencionábamos hace rato, la parte de audio y video, con coaxiales, con fibra, cables categorizados para transmisiones de HD base T. Es tan importante, como se ve aquí, el cable como el conector dentro de la parte coaxial. Y ahora sí entrando más a la parte de producto. Tenemos toda la parte de cobre, como ya la conocen, 5E, 6, 6A. Tenemos cables para protocolos especiales, para automatización de salas, cables KNX o cables RS485 para la automatización de la sala y de todo el edificio, cables RS232 para la parte de control, cables para la parte de instrumentación, cables flexibles, cables para la parte de audio, que sería la parte de las bocinas, o cables para la parte de los micrófonos. Y como se alcanza a ver, son muy diferentes uno del otro. Los dos cumplen o transmiten el mismo tipo de señales, pero un cable va a ser maltratado o va a ser abusado de él, que es un cable de micrófono, y el otro es un cable que va a estar fijo dentro de nuestra instalación. Entonces, mecánicamente son muy diferentes estos cables. Cables para sistemas de alarma, cables que pueden soportar un par de horas bajo el fuego directo. O sea, un cable de alarma no es un cable de dos pares, nada más con una cubierta roja. Debe de ser un cable que tenga certificaciones para fuego y alarma, para para detección y supresión de incendio. Cables coaxiales para la parte de CCTV, para la parte de CATV, cables coaxiales para los sistemas de antenas distribuidos dentro de los edificios. Al ser señales de radio, toda la parte de telefonía celular, se sigue utilizando coaxiales para llevar esas señales dentro de los edificios, con los DAS. Entonces, esos sistemas utilizan muchos coaxiales. Cables HDMI, que lo mínimo que debe de poder hacer un cable HDMI es transmitir señales obvias de video y audio, pero también debe de ser capaz de transmitir señales de control remoto, debe de ser capaz de transmitir energía, poder energizar el dispositivo terminal, y debe de ser capaz de hacer transmisiones de Ethernet. Eso es lo mínimo que debe de soportar o que debe de hacer un HDMI. Y normalmente acabamos yendo a comprarlos a la tienda de la esquina y compramos un HDMI que con trabajos transmite audio y video, ¿no? Cables para elevadores, cables que están diseñados para ser flexionados muchas veces. Depende de la línea que escojamos, hay cables para 1 millón de flexiones o cables diseñados hasta para 10 millones de flexiones. ¿Por qué? Porque dentro de un elevador ya tenemos la parte que siempre hemos tenido de intercomunicación, pero también tenemos cámaras de seguridad y también tenemos pantallas para desplegar información. Entonces, los elevadores deben de estar conectados. La parte categoría 6A, que esta presentación no está actualizada, lanzamos hace un par de meses una nueva generación de cables categoría 6A, que es el 10GXW, donde es otra vez el cable más delgado del mercado que cumple con categoría 6A. Entonces, volvemos a retomar ese liderazgo, donde tenemos un cable de 1/4 de pulgada, de 0.25 pulgadas, 0.25 pulgadas, que cumple con los 100 metros, que puedes transmitir
100 watts sobre ese cable y siendo categoría 6A. Obviamente, la conectividad asociada al desempeño de esos cables con toda la parte de Rep Connect. Patch cords traceables. Cuando yo tengo un closet de comunicaciones o un centro de datos dentro de mi edificio, es importante, si tengo una gran concentración de patch cords, poder identificar las dos puntas en forma rápida. Los patch cords que tienen un pequeño switch donde yo activo en alguna de las dos puntas y en las dos puntas se prende un LED. Entonces, en 2 segundos identifico las dos puntas de un patch cord. Soluciones predeterminadas para los edificios. Ubicamos normalmente soluciones predeterminadas solo para los centros de datos. También podemos utilizar soluciones predeterminadas dentro de un edificio. Si, o la única condición que necesitamos es tener una buena ingeniería de detalle y saber las longitudes exactas. Soluciones de fibra de baja y media densidad, donde yo puedo tener 6 puertos en un cassette, en una unidad de rack podría tener 12 puertos y que eso esté bien administrado, o soluciones para centros de datos con 144 conexiones dentro de una sola unidad de rack, o soluciones de hiperalta densidad, donde yo puedo administrar cerca de 5,000 fibras dentro de un solo gabinete. Soluciones, como les mencionaba, para cables RS485, para protocolos específicos de automatización de salas como KNX. Soluciones para la parte de microfonía. Soluciones dependiendo de la bocina que tengamos, si es para interiores, o son tipo trompeta de hasta 70 volts, o son tipo estadio. Hay diferentes cables para esas soluciones. Cables que pueden ser flexibles, como mencionábamos. Cables para toda la parte de control e instrumentación. Diferente número de pares, diferente tipo de cubiertas, diferente tipo de aislantes. Cables coaxiales que pueden transmitir señales en alta definición SDI. Son más protocolos de un estudio de grabación, también los tenemos. La solución para elevadores, la solución de HDMI, de cables tipo VGA, cables contra incendio, que resisten, como mencionábamos, 3 horas bajo fuego directo. La solución de gabinetes, finalmente toda esta solución debe de llegar a un closet de comunicaciones, un cuarto de telecomunicaciones. Incluso pudieran ser sobre el techo o arriba del plafón falso. Y esas serían las soluciones que tenemos para un edificio inteligente o un smart building. ¿Dudas, preguntas? Un par de casos de éxitos que pusimos por ahí. Que un edificio smart no necesariamente tiene que ser un edificio comercial. Puede ser Quequén, que es una planta en Yucatán. Puede ser una planta de manufactura. Pueden ser toda la parte de NASCAR, toda la parte de las pistas. Pueden ser canales de televisión. Puede ser la parte de estudios también de grabación. Puede ser cualquier tipo de edificio. Puede ser un edificio inteligente. Oye, George, pregunta por aquí Enrique Mora, preguntó hace ratito si Belden vende cables con aprobación BTL para uso en sistemas BMS. La respuesta es sí. Ahorita dudé la certificación de ETL porque ETL... No, BTL, bueno, ¿Con él B lo de pone bueno? aquí con B de bueno, sí. Exacto. Sí, entonces me estaba haciendo bolas yo. Sí, tenemos esos cables. Sí. Y pone acá BACnet, para BACnet, sí. Sí, también es otro protocolo. Hay el catálogo de instrumentación y control viene por protocolos, ¿no? Y BACnet es uno de ellos. No sé si tengan por ahí más preguntas. Déjame pensar en el WhatsApp. Estoy escribiendo otra vez a Enrique.
Dicen, por favor, manden. Son catálogos de estos cables separados. Sí, te los mandamos, Enrique. Este es el catálogo grueso de cables de Belden. Ese que es una maravilla porque hay todos los cables habidos y por haber. Bueno, bueno, sí, está bien enviarles ese. Déjenme ver si les puedo compartir la parte de la página web. A ver, rapidísimo si lo puedo hacer. Este no es. Nueva ventana. Aquí está. Si están viendo mi browser, ¿no? Perfecto. En la parte en la página de Belden, si te vas a recursos, en recursos técnicos están los catálogos. Y ahí pueden asegurar que tienen la última versión. Entonces hay catálogos, dependiendo del mercado vertical, para trenes, que son cables normalmente libres de halógeno, que deben de resistir vibraciones. El de fibra normal, Industrial Ethernet, sistemas de entrada y salida de datos, audio y video, el de cobre, para sensores, para subestaciones, de equipo activo, patch cords básicamente, power connectors. Entonces aquí pueden ver el último catálogo que tengamos. El que mencionabas creo que era este, ¿no? El de la solución de conectividad industrial. No, el de al lado, el Cabling Solutions for Industrial Applications, que es el catálogo gordote, ¿no? Ah, es que yo me estaba confundiendo con el Master Catalog, que ya no existe. Sí, es el gordote de industrial. Y gordote Sí, son, cuántas páginas. El otro ya desapareció. 300, exacto. Sí, ya por qué le dijiste gordote. Son 300 páginas. Ahí. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda que tengan? Dice, ¿el cable Cat6A 10GXS desaparece? No, no desaparece. Se mantienen los dos porque uno de ellos tiene un mayor desempeño eléctrico. El S, siendo bien claros, tiene mayor desempeño eléctrico. Aunque los dos superan categoría 6A, el W, para hacerlo más delgado, hubo que sacrificar algo de desempeño. Entonces, si tienes suficiente espacio, mi recomendación sería utilizar el S o continúa utilizando el S. Si quieres reutilizar tuberías de una instalación categoría 6 para migrar a 6A, utiliza el W. Okay. ¿Alguna otra pregunta que tengan por ahí? Como mencionamos, hay N protocolos, N de estos cables. Aquí sí es inmensa la cantidad que decían BACnet, por aquí debe de aparecer. Pero está ControlNet, DeviceNet, FieldBus. Y en alguno de estos aparece BACnet. Sí. Está. No hemos cotizado cables para BACnet. Pues muy bien. Bueno, pues si no hay más dudas o comentarios, pues hasta aquí le dejamos, ¿verdad? Te agradezco muchísimo, Jorge, todo tu tiempo. Contrario. Muy clara la presentación. Y también le agradezco a todos nuestros asistentes. La próxima semana todavía tenemos uno más contigo, George. Exacto. Y muy probablemente lo que me ha pasado últimamente es el de centros de datos. Va a haber que hacer 2 sesiones de centros de datos. Entonces, en lugar de correr a lo loco la próxima semana, lo vamos revisando bien. Si nos quedamos a la mitad, no importa, agregamos uno más la próxima. Otra. Ok, perfectísimo. Sí, porque hay mucha carnita, ¿no? Hay mucho producto. Sí, ahí hay muchos más productos, exacto. Perfecto, pues agradecerles el tiempo que estuvieron aquí con nosotros y seguimos en comunicación. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente día.